¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez. Esta es la segunda parte del video, del tutorial correspondiente a la historia del derecho penal internacional y habíamos llegado hasta la Segunda Guerra Mundial. Así que acá vamos a tratar la Segunda Guerra Mundial y un poquito sus consecuencias en relación con el derecho penal internacional. Saben que la Segunda Guerra Mundial se desata en 1939, se desarrolla a lo largo de 6 años hasta 1945. Un poco antes de terminar, ya las grandes potencias aliadas, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, se habían empezado a reunir para intentar decidir qué era lo que iban a hacer con los nazis una vez que termine la Segunda Guerra Mundial. Y la realidad es que prevaleció la idea de llevar adelante un juicio, o sea, de enjuiciarlos. Una vez que efectivamente termina la Segunda Guerra Mundial, la idea de llevar adelante el juicio se empieza a cobrar más valor, empieza a cobrar más importancia, y es así que se firma el Acuerdo de Londres, en el que se conviene, entre otras cosas, la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Este tribunal va a tener por función juzgar a los jerarcas nazis por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El inconveniente que surge acá no es uno, son varios, y tienen un poco que ver con los inconvenientes que se habían planteado cuando después de la Primera Guerra Mundial se propone la idea de hacerle un juicio a Guillermo II. Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde se puede extraer la idea de que la comunidad internacional se junte para poder hacer un juicio internacional contra individuos? Bueno, acá la realidad es que el fundamento más lógico para sostener esto podría llegar a ser la costumbre internacional. Si después de la Primera Guerra Mundial, firmado el Tratado de Paz de Versalles, se establece la posibilidad de crear un tribunal internacional para juzgar a un individuo, la propia costumbre internacional permitiría hacerlo después de la Segunda Guerra Mundial y esa es un poco la base jurídica para sostenerlo. Sin embargo, ese no es el único problema y el problema siguiente pasa a ser, bueno, de nuevo, ¿por qué vamos a jugar a los jerarcas nazis? Porque si nos planteamos si nos ponemos, mejor dicho, en una situación estrictamente positivista y de principio de legalidad, la realidad es que los nazis no solamente no habían cometido ningún delito, sino que sus acciones estaban enmarcadas dentro de las leyes de la Alemania nazi, o sea, que habían sido dictadas por los órganos correspondientes, independientemente de que sabemos que se había disuelto el Congreso, que se regían bajo una dictadura, el Reich, pero lo cierto es que el sistema legal que regía en ese momento en Alemania había impuesto una serie de normas y esas normas eran seguidas por los funcionarios alemanes que ejecutaban no solamente las normas, sino que también ejecutaban a personas. O sea, eso formaba parte de la estructura normativa de Alemania. Y para ese momento todavía no existía la estructura internacional de los derechos humanos que nos permitía que la comunidad internacional se meta a analizar asuntos internos de otros estados, sino que los asuntos internos de estos estados eran justamente eso, asuntos internos. Con lo cual se plantea la dificultad de establecer cuáles van a ser los delitos por los cuales se va a juzgar a los nazis. Y ahí la realidad es que en el estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se plasma la idea de juzgar a los jerarcas por 3 delitos. Y esos 3 delitos de vuelta van a tener relación con la evolución del derecho humanitario. El primero de los delitos que se establece para juzgar es crímenes contra la paz. Los crímenes contra la paz se podrían clasificar a grandes rasgos como violaciones al jus ad bellum, o sea, las violaciones a las normas que la comunidad internacional se había dado a sí misma para poder iniciar un conflicto armado, cosa que se atribuía a los jerarcas alemanes de no haber seguido. Perdón, tengo una garganta seca. El segundo de los delitos eran los crímenes de guerra, que tenía que ver con la violación del jus in bello, o sea, la ejecución de técnicas de combate o de utilización de mecanismos de combate que no estaban admitidos o que directamente estaban prohibidos por el derecho internacional humanitario que, como dijimos, ya llevaba casi un siglo de evolución para finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, parecía que se quedaba corta la cuestión acá e incorporaron un tercer delito. Y ese tercer delito es una figura que va a tener una enorme trascendencia a lo largo de todo el resto del siglo XX y también la tiene ahora en el siglo XXI, que son los crímenes contra la humanidad, que hoy llamamos crímenes de lesa humanidad.
El tema con los crímenes de lesa humanidad es encontrar cuál era el fundamento jurídico para establecerlos, porque si bien acá se estaba haciendo lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, que en el Tratado de Paz de Versalles, mejor dicho, que es asignar responsabilidad individual por compromiso de los estados, teniendo en cuenta el jus ad bellum y el jus in bello, con los crímenes de lesa humanidad había una dificultad para buscar la fuente, pero para entender estas dificultades lo primero que hay que hacer es entender cuál es la definición de crímenes de lesa humanidad. Y lo cierto es que los crímenes de lesa humanidad fueron definidos muy a grandes rasgos como ataques a la población civil en el contexto de un conflicto armado. ¿Cuál era la particularidad de los ataques a la población civil en la Segunda Guerra Mundial y en relación específicamente con los nazis? Hay que hablar un poco de historia de las guerras para poder entender esto. Si ustedes ven cómo funcionaron los conflictos armados hasta la Primera Guerra Mundial inclusive, eran más bien del estilo de Corazón Valiente, Game of Thrones, o sea, conformar ejércitos, esos ejércitos se reunían en un lugar determinado, el campo de batalla, que en general eran las afueras de las ciudades, y esos ejércitos se enfrentaban hasta que había un vencedor. ¿Qué era lo que es? ¿Qué significaba esto en términos de derecho humanitario? Que las víctimas de los conflictos armados, en general, eran personas que estaban ahí para participar del conflicto. O bien soldados profesionales, o soldados contratados, o voluntarios, o personas que habían sido reclutadas, pero sabiendo que iban a ir a ese lugar a una batalla. La Segunda Guerra Mundial marca un cambio de paradigma enorme en relación con esto, y esto se puede ver fácilmente también en películas como Rescatando al Soldado Ryan o en la serie de Band of Brothers. El campo de batalla deja de ser ese lugar separado de la ciudad para pasar a ser el mundo entero. O sea, el campo de batalla era cualquier lugar en el mundo. Ahí radica un poco el concepto también de guerra mundial, inclusive las ciudades. Y cuando la batalla se traslada a las ciudades, añadiéndose un elemento más que son los bombardeos, si ustedes se fijan también, les cito otra película, El pianista, empieza una bomba que cae sobre la casa de una familia que no tenía nada que ver con el conflicto armado en términos técnicos, o sea, no estaban participando del conflicto. Pero los bombardeos, más el hecho de que las batallas se trasladen a las ciudades, implican que ahora, como consecuencia de la batalla, va a haber mucha mayor cantidad de víctimas civiles. Entonces, empieza a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial la idea de tener un tipo penal específico para cuando se producen víctimas civiles en el marco de un conflicto armado. Pero la cuestión de las víctimas civiles en la Segunda Guerra Mundial no terminaba ahí, porque además el Estado nazi había creado una estructura de poder dedicada específicamente a perseguir civiles. Más adelante vamos a trabajar sobre las particularidades de los grupos perseguidos, pero lo cierto es que el grupo más relevante por la cantidad y por la trascendencia histórica ha sido el pueblo judío, pero también a ciertos sectores del pueblo gitanos, a homosexuales, a personas con diferentes discapacidades, a personas con enfermedades, distintos colectivos de personas que habían sido perseguidos por el gobierno alemán, por el gobierno nazi, con la particularidad que eran todos parte de la población civil. Entonces, en ese marco de persecución a la población civil, ya se tornó necesario directamente tener un tipo penal específico. Y este tipo penal específico fue el de crímenes de lesa humanidad, que tenía base en la protección de la población civil que surgía ya de convenios de derecho internacional humanitario. Entonces, para sintetizar un poco esta primera parte del capítulo, se crean el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se crean 3 delitos: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y esos van a ser los 3 delitos sobre los cuales trabaja el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg a la hora de juzgar a sus militares. Hago un pequeño paréntesis acá con una recomendación. Para mí el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg marca un quiebre en lo que es el análisis del derecho a partir del iusnaturalismo y el positivismo. Desde una perspectiva iusnaturalista, no cabe ninguna duda que después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, eso merecía alguna clase de juicio.
o sea, la noción de justicia como noción naturalista imponía la realización de un juicio para poder determinar las responsabilidades criminales de los funcionarios y de los jerarcas nazis. Ahora, si lo miramos de una perspectiva positivista, tomando lo que yo había dicho hace un rato respecto de el cumplimiento de las funciones de los oficiales nazis respecto de las leyes vigentes en ese momento en el Estado alemán, lo cierto es que no había ningún fundamento normativo positivista para poder llevar adelante este juicio. Les recomiendo mucho que vean una serie que tiene 4 capítulos de 50 minutos cada uno, se llama Tokyo Trial, está en Netflix, pueden aprovechar la cuarentena para eso, son nada más que 4 capítulos de filosofía del derecho. Tienen un contexto histórico, que son los juicios de Tokio, ahora los voy a mencionar muy rápidamente, pero ahí queda muy visibilizado este conflicto entre positivismo y naturalismo. A mí que me gusta analizar ese tipo de cosas, me resultó muy interesante la serie, así que se las recomiendo. No es obligatoria para la materia, pero si es de interés para ustedes la temática de la Segunda Guerra Mundial, el derecho humanitario, el derecho penal internacional, el derecho internacional y la filosofía del derecho, es sumamente recomendable y no es tan larga. Ahora bien, les mencionaba el Tribunal de Tokio. En realidad el Tribunal de Tokio fue el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que fue creado para juzgar los crímenes cometidos por los jerarcas japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la Guerra del Pacífico y en China, con la particularidad que no se juzgó al emperador japonés. El emperador no fue juzgado, fueron juzgados oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal del Lejano Oriente o el Tribunal de Tokio? Las similitudes son los tipos penales. En los dos se juzgaron crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las diferencias son varias, empezando por la composición del tribunal. El tribunal de Nuremberg estaba compuesto por 4 jueces. Los 4 jueces eran un norteamericano, un británico, un francés y un soviético. Esto también pone en crisis otro conflicto, además del principio de legalidad, que se deriva de lo que venimos hablando y de la inexistencia de los tipos penales antes de la guerra, sino que fueron creados después, que tiene que ver con el principio del juez natural. Estimo que 4 jueces de las 4 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial que jugaban a los nazis podían llegar a ser cuestionados por su imparcialidad. A diferencia de esto, en el Tribunal de Tokio había mucha mayor cantidad de jueces de un colectivo de países bastante más amplio. Y eso se nota en la serie que les estoy recomendando que vean. Termina entonces los tribunales de Nuremberg, los tribunales de Tokio, condenas a muerte, condenas a prisión perpetua, condenas a prisión temporal y también absoluciones. Y estas críticas, las críticas jurídicas que se le hicieron a los tribunales, fueron captadas por la comunidad internacional. Piensen que para cuando terminaron los juicios ya estaba creada la ONU, y las críticas resonaron por todos lados. De hecho, las principales defensas de los jerarcas tenían que ver con eso, con el respeto al principio de legalidad y el cuestionamiento de la autoridad de los jueces. Y lo que manda a hacer la comunidad internacional es a pensar en la posibilidad de crear un código penal internacional y un tribunal penal internacional permanente. ¿Para qué? Para evitar que, en caso que se volviera a reiterar algún hecho como los ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, que se pueda llevar adelante un juicio sin la necesidad de recurrir a leyes especiales y sin la necesidad de recurrir a tribunales especiales. O sea, para salvar la cuestión del principio de legalidad y para salvar la cuestión del principio del juez natural. Con esta información, más los textos que tienen en el cronograma, entiendo que estaría saldada la segunda parte de la historia del derecho penal internacional, que tiene que ver con aquello que sucedió hasta inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En el próximo video vamos a hablar de lo que ocurrió durante la Guerra Fría y hasta la creación de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias por su atención y continúen observando este proceso de transformación a una mezcla entre Adrián Dárgelos, Horacio Guaraní y el Mono Burgos que va a ocurrir durante la cuarentena. Gracias, nos vemos.